la primera parte vamos a repasar algo que ustedes ya tienen, que ya lo vimos el año pasado, que es la obtención de la energía o de la potencia de un generador eólico a partir de la energía cinética, que es la principal fuente de energía del generador eólico. Les recuerdo que siempre todos los tipos de energía, como hablábamos en la otra clase, parten de algún tipo de energía, de algún recurso que parte de algún recurso renovable de la naturaleza, que después se transforma en energía mecánica. Y que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. En el caso de los generadores eólicos, fundamentalmente la que interviene es la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y por definición, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo. En este caso no es un cuerpo, sino es el viento, que por la energía que tiene, produce o tiene, o que se llama energía, aparte se llama energía del movimiento, el movimiento de las aspas de un generador eólico. Les recuerdo, que ya lo habíamos visto, que las aspas de un generador eólico tienen la característica o la forma constructiva iguales que las alas de un avión. Es decir, el principio de funcionamiento de un generador eólico es el mismo principio por el cual un avión se eleva. Es decir, un avión se eleva porque al ser empujado por una fuerza, se produce en la parte inferior del ala del avión una menor velocidad del aire o de flujo de aire y en la parte de arriba una mayor velocidad. Al haber una menor velocidad en la parte inferior hay una mayor presión y en la parte superior hay una menor presión. Al haber una diferencia de presión, eso hace que el aspa gire. Es decir, a mayor presión en la parte inferior, en la otra parte, como hay menos presión, hace que gire. Eso en un generador. En un avión es lo que hace que se eleve. En la parte de abajo del ala del avión, la presión es mayor que en la parte de arriba, cuando el avión empieza a carretear, si ustedes lo quieren ver de esa manera, en el aeropuerto. Eso hace que el avión se eleve. En el caso del generador eólico, el viento, ¿cierto? Cuando de alguna manera choca con el perfil de la aspa, produce una diferencia de presión de un lado y del otro. Al ser mayor en un lado que el otro, eso le da la fuerza suficiente para que el generador empiece a moverse. Con respecto a esto, y ustedes se lo van a preguntar, también anduve buscando para que ustedes vieran la explicación por qué los generadores tienen 3 aspas y no tienen más o menos de 3 aspas. Y hay todo un tema técnico de por qué el generador, lo ideal, es de 3 aspas. Ustedes perfectamente pueden decir, ¿por qué no lo hacen de 4, no lo hacen de 5 o no lo hacen de 2? Bueno, hay todo un estudio con respecto a eso, que también tengo un video para enseñarles, de por qué, y hay un apunte, de por qué se produce o los generadores se hacen de 3 aspas. Antes que me olvide, les voy a enseñar algo. Ahí se les tiene que haber salido, a ver si lo encontramos. Acá está. Ahí llegó el Antonito, recién se le va. Chicos, ahí están viendo un Word, ¿cierto? Sí. Sí, Bueno, profe. bueno, ese Word está cargado y es un resumen de todo lo que concierne o todo lo que corresponde a cómo funciona, cuáles son las partes de un generador eólico de eje horizontal. Bueno, miren, acá ustedes mismos pueden ver las aspas,
tienen la forma del ala de un avión, ya vamos a ver varias. Y bueno, la energía eólica, cómo funciona. Este es un apunte que va a servir de apoyo al PowerPoint y a los videos que yo les voy a dar. Acá tienen las ventajas y desventajas de un generador eólico, que eso después va a servir para que ustedes hagan un mapa conceptual. Son por 5 hojitas. Esas ya están cargadas. Cuando terminemos la clase, yo les voy a dejar abierto la unidad. Esta sería realmente la unidad temática 2. Ya van a poder levantar el apunte ese para poderlo estudiar. Ahora vamos a ver, ahora tienen de nuevo el PowerPoint, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar la primera parte del generador eólico. Vamos a pasar todo. Esto era lo que yo les decía recién. Partíamos de que un generador eólico funcionaba a partir de la energía cinética. Bueno, en este cuadrito que les he hecho, que es más completo que el que vimos el año pasado, no solamente está la ecuación, sino que sigo insistiendo con las unidades. Y acá nosotros, yo les he puesto las unidades, que en qué se mide energía en los 3 sistemas. ¿Se acuerdan? El sistema, el CGS, el MKS y el técnico. Y fundamentalmente el que nosotros utilizamos es el MKS. Y utilizamos Newton por metro y eso da Joule. Es decir, nosotros para poder transformar después esto en potencia eléctrica, que es Watt, el que utilizamos es el MKS. Asimismo, yo les he puesto las unidades. La energía en el sistema CGS se mide en hercios, en el MKS se mide en Joule y en el técnico se mide en kilogramos fuerza. En kilográmetro. En el técnico se mide en kilogramo fuerza. La energía se mide en kilográmetro, que es kilogramo fuerza por metro, kilográmetro. Bien, vamos, ahora sí empezamos la transformación de esa ecuación en potencia eléctrica. Para eso lo primero que hacemos es dividir por tiempo ambos miembros, que es esta parte que he hecho acá abajo, es decir, energía, si yo divido un miembro y divido otro miembro por lo mismo, va a seguir siendo lo mismo, entonces acá está dividido por tiempo y está dividido por tiempo. Y después yo sé que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces yo despejo masa, volumen, que acá está dividiendo, pasa multiplicando y me queda masa igual a densidad por volumen. El volumen, ya lo habíamos hablado y lo vimos el año pasado, es la sección, ¿cierto?, que barre las aspas del generador, que es una circunferencia por una determinada longitud hacia atrás, que es L. Y eso me da un volumen, es como si fuera un cilindro, porque es la única manera de calcularlo. Si yo ahora reemplazo densidad del aire, que es 1,23 kilogramos por metro cúbico, y reemplazo la sección, después si quieren lo vemos en el pizarrón, la sección de la aspa de giro de un generador es la sección de un cilindro, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esa es la sección. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En esta ecuación empiezo a reemplazar, primero reemplazo M lo reemplazo por la densidad por el volumen, pero a su vez el volumen lo reemplazo por la sección por la longitud. De esa manera voy a llegar,
Vamos, espérense que voy a sacar. Esto lo vamos a poner acá arriba. De esa manera, yo voy a llegar a esta ecuación. Si ustedes ven, lo único que he ido haciendo es reemplazando esto. Reemplacé esto y después acá está reemplazando densidad, reemplazando el área, ¿cierto? Y después haciendo los correspondientes ordenamientos, llego a esta ecuación, que es la ecuación de potencia de un generador eólico, y eso después nosotros habíamos demostrado que daba en watt cuando hacíamos los reemplazos de todas las unidades. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Que lo vimos el año pasado. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Yo no sé si yo tengo muy bajo el volumen o ustedes hablan muy bajo. Se los escucha muy, muy lejos. No, yo los escucho bien a los chicos. Ahora está, ahora yo lo escucho bien, ahora ya lo escuché bien, ahora lo escucho bien. Era yo que tenía problema de conexión. Bien, esto que yo les estoy enseñando, teóricamente tendría que ser un repaso, porque eso lo vimos el año pasado nosotros. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Era demostrar por qué la energía cinética se transformaba en potencia eléctrica, que era, y con eso hicimos algunos problemas, que si mal no recuerdo, con Leo hablábamos, a veces los despejes costaban un poquitito, pero después lo podemos trabajar cuando hagamos la parte práctica, podemos trabajarlo para que se acostumbren. Acá lo que yo he hecho en esta filmina es hacerle todos los despejes para que a ustedes les quede todo. Es decir que, pues para mí sería más fácil directamente pasar de esta ecuación a esta, que sería la que nosotros vamos a utilizar para trabajar. Pero lo que sucede es que en la práctica yo les puedo pedir sección, les puedo pedir densidad, inclusive les puedo pedir el radio de las aspas de un generador o el largo de las aspas, que realmente es el radio, entonces lo tienen que despejar de esta ecuación. Es decir, se tienen que ir a esta ecuación, en lugar de poner diámetro, tienen que poner 4 o 2 radio al cuadrado, y de ahí sacan el radio de las, o el largo que tienen las aspas, porque acá lo que yo estoy calculando es la circunferencia completa que dan las aspas de un generador. Bien. La ecuación de las fuerzas de un generador. Cuando yo hablo de las fuerzas de un generador, lo que estoy hablando es de la fuerza que hace que gire. Yo ahí lo que hice fue decir, bueno, tengo energía cinética, cuando el generador transforma la energía cinética en energía eléctrica, me da una potencia eléctrica. Lo que yo hice es la demostración de cómo paso de energía cinética a potencia eléctrica. Pero para que el generador eólico o las aspas giren, tiene que haber alguna fuerza que haga. Y nos remontamos a primer año, cuando vimos las ecuaciones de Newton o las 3 leyes de Newton. Esto se los recuerdo, las 3 leyes de Newton o la base de la dinámica. Recuerden que la dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero teniendo en cuenta la causa que produce el movimiento. Y la causa que produce el movimiento es la fuerza. Y a partir de ahí, Newton hizo 3 leyes. La primera se llama la ley de inercia. La segunda dice que la fuerza que, o mejor dicho, la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que yo le aplico, inversamente proporcional a la masa. De ahí saco esta ecuación que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo depende en el sistema que esté, yo la fuerza la puedo medir en Dina, la puedo medir en Newton y la puedo medir en kilogramos fuerza. ¿Eso se acuerdan, chicos? ¿O quieren que vamos al pizarrón y lo veamos en el pizarrón?
Les estoy Eso preguntando. Eso estaba en la tabla que nos dio. Exactamente, también está en la tabla. Sí, está en la tabla. No, no sé si es necesario que lo repita. Por mí no, está en la Bueno, tabla ya. si está en la tabla, lo repiten, lo repasan. En la tabla está, si no, si quieren, lo que yo puedo hacer también, cuando les cargue esto y le abra, les cargo el apuntecito, donde yo lo explico en primer año para que le peguen una mirada y se los haga recordar. Pero está en la tabla también. Así que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es la ecuación fundamental de Newton. De ahí sale el principio de inercia, la segunda ley, que sería esta, nada más que yo ahí se las doy despejada y lo utilizo y digo que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y si ustedes se acuerdan, yo les daba el ejemplo de un camión, que yo le aplicaba una fuerza, y de un autito. Si yo a los dos le aplico la misma fuerza, la aceleración que va a adquirir cada uno es distinta, porque el camión tiene mucho más masa que el auto. Entonces el camión se va a desplazar menos distancia que el auto y con menos aceleración. Eso es comprensible. Si yo con una misma fuerza pecho un camión y pecho un auto, va a haber una diferencia de aceleración por la masa que tiene cada uno. En última instancia, eso es lo que dice la segunda ley. Esa segunda ley yo la puedo expresar como está expresada ahora, ustedes lo están viendo en la filbina, como la fuerza igual a la masa por la aceleración. Ustedes acá tienen los sistemas en que se miden la fuerza. En el CGS se mide en DINA, en el MKS se mide en Newton y en el técnico se mide en kilogramos fuerza. La DINA, que eso está en la tabla, como bien lo decía vos, Leo, es gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. El Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y en el kilogramo fuerza es la unidad técnica de masa por metro sobre segundo cuadrado. Todo eso está en la tabla. Esto es solamente un compacto de la tabla para poder explicar las dos fuerzas que actúan en las aspas de un generador. En el caso de las aspas de un generador eólico tenemos dos fuerzas. Una que se llama la de sustentación, producida por el viento, y la resistente de las propias aspas para girar. Es decir, el viento genera una fuerza para hacerlo girar a las aspas. Y a su vez, las aspas tienen una inercia que no es como si no quisieran girar. Lo que pasa es que como la fuerza de sustentación generada por el viento es mayor que la fuerza de resistente de las aspas, hace que gire. Si no, no existiría el generador eólico. Existe porque el viento ejerce una mayor fuerza que la propia resistencia que ejercen las aspas para no girar. Acá está explicado de alguna manera en esto que les he explicado, es decir, yo para poder explicar por qué giran las aspas de un generador me baso en la ley de Newton. Y acá hago la relación con lo que les decía de ustedes, la ley de Newton, donde la estudio en dinámica. Entonces, yo cuando el viento me ejerce lo que se llama la fuerza de sustentación y las aspas me ejercen la fuerza de retención o arrastre, es decir, la que se oponen a que gire. Esta es mayor que esta y es lo que hace que el generador gire. Este dibujito que les he hecho acá, sería visto de frente las aspas del generador. Fíjense que si ustedes lo miren, no me salió muy bonito, pero se entiende. Es como si ustedes vieran, cortaran el ala de un avión. Digamos, ustedes lo ven de costado al avión y cortan el ala. Fíjense que el ala tiene esta forma del avión. Digamos, la sección del ala. Entonces, cuando el avión carretea para elevarse, ¿qué es lo que hace? No es que el viento es al revés, es el avión el que se mueve, pero genera el mismo efecto que si fuera un viento. Al generar el mismo efecto, ¿qué es lo que sucede? Este aire, que sería el viento, envuelve las alas. Este envolvimiento de las alas hace que en la parte inferior sea menor la velocidad, por eso tiene una forma determinada la ala, y en la parte superior la velocidad sea alta. Al ser la velocidad baja en la parte inferior y alta en la parte superior,
las presiones son inversas. Donde la velocidad es baja, la presión es alta, y donde la velocidad es alta, la presión es baja. Por un concepto lógico, si yo tengo más presión acá abajo que acá arriba, ¿qué va a hacer con esto? Va a empezar a girar. Ese es el concepto de por qué gira la aspa de un generador. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Es decir, ustedes imagínense que lo tienen de frente al generador. De un lado del aspa tienen menos presión que del otro. Entonces, a donde hay más presión, ¿qué hace? Tiende a moverlo para el otro lado. Y eso es lo que hace girar las aspas del generador, o las hélices del generador, como ustedes le quieran llamar. Y es por un fenómeno netamente físico. Ahora, ¿yo las puedo calcular esa fuerza? Sí las puedo calcular. ¿A partir de dónde las puedo calcular? Y las puedo calcular a partir de la aplicación de las leyes de Newton. E indudablemente, los valores van a estar afectados por coeficientes que dependen del diseño que yo haga. Si ustedes van al parque de la ciudad, van a ver la aspa de un generador eólico, mírenlo y van a ver que tiene esta forma la sección. La sección es como si yo la cortara, las aspas, tiene esta forma, como una gota alargada. Eso produce esto, que en un lado la velocidad sea alta y en el otro lado la velocidad sea baja. Y es inversamente proporcional a la presión. Donde la velocidad es baja, la presión es alta, y donde la velocidad es alta, la presión es baja. Entonces, esta presión que es alta hace que giren las aspas de un generador. Bien. Entonces, fíjense que yo he hecho el desarrollo exactamente igual que el otro desarrollo, para que a ustedes les sea fácil entenderlo. Fíjense que acá también, ¿qué es lo que me va a actuar? La densidad del aire. Volví a despejar masa y yo tengo un volumen de aire que es el mismo que utilicé para demostrar la potencia. Entonces, basándonos en eso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Voy a buscar de reemplazar acá, en esta ecuación, ¿cierto?, los valores esos. Esos valores los voy a reemplazar de la siguiente manera. Reemplazo, bueno, y acá la aceleración, ¿cierto? ¿Qué es la aceleración? La aceleración es la variación del tiempo, la variación de la velocidad sobre el tiempo. Eso es la aceleración, la variación de la velocidad sobre el tiempo. Si yo reemplazo las ecuaciones, que es lo que he hecho yo acá, este es el coeficiente que yo les decía. Este coeficiente se llama, yo le he puesto S, porque lo llamo coeficiente de sustentación. Y este es el coeficiente de retención. Ve, acá le he puesto la sub S, F sub S y F sub R para poder distinguir. ¿Qué es lo que yo tengo que lograr? Que esta fuerza sea mayor que esta. Que ya explicamos físicamente por qué esta era mayor que esta. Era por la variación de velocidad y por la forma que tiene el aspa. Al ser de una forma determinada, como una gota de agua alargada, la velocidad en la parte inferior es menor que la velocidad en la parte superior. Por ende, la presión es mayor. Al ser la presión mayor, ¿cierto?, hace que gire. Yo lo único que he hecho es reemplazar todo esto que está acá en esta ecuación. Primero reemplacé la masa, que me queda igual a la densidad por el volumen, por la aceleración. Y luego, ¿qué hago? Reemplazo la aceleración. Para reemplazar la aceleración, lo que yo hago es, primero, ¿qué hago? Volumen, ¿cierto?, es igual a la sección por la longitud. Eso es volumen. Y como yo tengo que velocidad sobre tiempo es aceleración, yo lo único que hice fue ordenar acá. Acá en esta ecuación hay un error, esto no es al cuadrado. Aceleración es velocidad por tiempo. A ver, es velocidad sobre tiempo. No sé por qué quedó ese 2 cuadrado. Ese no va a ese 2 cuadrado. Porque aceleración, velocidad sobre tiempo. Entonces yo reemplazo la aceleración
reemplazo volumen, reemplazo masa y lo ordeno nada más acá. Fíjense, primero, ¿qué fue lo que reemplacé? Reemplacé masa, densidad por volumen. Después, ¿qué hice? El volumen es S por L, que está acá, S por L. Y aceleración es B sobre T. Entonces lo único que hice fue ordenarlo. Pero L sobre T no es velocidad también, longitud sobre tiempo no es velocidad también. Les pregunto a ustedes. Espacio Sí. sobre tiempo no es velocidad. Sí, creo que sí. Sí, sí, es velocidad. Eso lo tienen que haber visto en física en tercero ustedes. Porque yo eso lo doy, no lo tuve ustedes en física en tercero, pero yo en tercero doy eso. Si entonces a ustedes, ¿qué les va a quedar acá? Fíjense que es prácticamente la misma ecuación de potencia, nada más que la velocidad en lugar de estar elevada al cubo, aquí está elevada al cuadrado. Es densidad por sección por la velocidad al cuadrado. Y este coeficiente, que es el coeficiente de sustentación, depende del diseño que yo le haya hecho al aspa. Igual que la resistencia. Estos son coeficientes propios de la construcción. Las aspas de un generador prácticamente son, de todos los generadores, tienen la misma forma, pero eso es como cuando prueban un auto en un túnel de tiempo, las aspas se prueban exactamente, se prueban en un túnel de tiempo. Es decir, se genera el viento y hay ese viento que es generado tiene determinados colores, el aire que pasa, entonces uno puede ver perfectamente cómo el aire envuelve a las aspas y se miden las presiones y de esa manera uno desarrolla científicamente o si ustedes quieren constructivamente cuál es la mejor formato de las aspas para que el generador gire. Ahí en la parte de abajo he puesto tanto el valor de C sub S como de S sub R dependen de la construcción del ángulo de ataque. ¿Cuál es el ángulo de ataque? Si nosotros volvemos para atrás, a esto le llamo ángulo de ataque yo. Esto sería lo que yo le llamo ángulo de ataque. Lo que me está diciendo que C sub S y C sub R depende de cómo yo le dé esta forma a la aspa del generador. Como yo diseñe acá. Es decir, esto, si yo lo hago más largo, el ángulo de ataque va a ser otro. Acá es un ángulo bastante grande, pero si yo esto lo alargara un poquito, el ángulo de ataque sería menor. Se comportaría de distinta manera la aspa. Eso influye en el coeficiente de sustentación y en el coeficiente de retención del generador eólico. Bien. Si ustedes volvemos un poquitito para atrás, van a ver, fíjense esta ecuación, quédense grabada esta ecuación. Esto tienen para copiarla, chicos. Esto. Sí, profe, ¿lo copiamos nomás? Sí, sí, eso lo copian así. Yo lo que voy a hacer es, espérense un poquitito que vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a terminarla, acá la voy a tomar la filmina. Quiero ver si puedo. Denme un segundo a ver si puedo. Pues estas son ecuaciones que las elaboré y después las puse. Bueno, no la puedo modificar. Cuando la copien a esta ecuación, chicos, acá pongan por definición, acá donde dice aceleración por definición. Este cuadrado no va, chicos, porque por definición aceleración es velocidad sobre tiempo. ¿De acuerdo? No sobre tiempo al cuadrado, no sé por qué ese 2 apareció ahí. Me debo haber equivocado. ¿Cómo? No, nada. Entonces, cópiense esta ecuación que es la deducción, y acá me he comido la O, deducción de la ecuación
es de la fuerza de sustentación y retención. Todo este PowerPoint lo armé todo completo. Y bueno, después cuando uno vuelve a leer se da cuenta que comete algunos errores. A veces la cabeza va más rápido que el lápiz. Y como acá hay que ir poniendo y sacando ecuaciones, a veces uno no se da cuenta y la computadora le hace una mala jugada. Pero bueno, menos mal que me di cuenta, ya la corrijo después. Cuando se las cargue, se las voy a cargar corregidas. Pero cópiense esto, así ya les queda esto. Acuérdense que esto es densidad, esto es volumen, bueno, acá está puesto, y esto es aceleración. Lo único que tienen que hacer es sacar este cuadrado de acá nada más. Es lo único que tienen que cambiar. Y después lo otro es, como hago yo siempre, despejando, reemplazando, 3 y 2, 3 y 2 en 1, acá, ¿está bien? Es decir, que la forma es de la forma que siempre yo les hago todas las deducciones, ¿no? Si yo ahora cambiara acá, que eso lo vamos a hacer cuando hagamos la práctica, y pusiera los valores, van a ver que cuando yo cambie, densidad es kilogramos sobre metros cúbicos, secciones metros cuadrados, y esto es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Cuando yo haga la simplificación, va a ver que me va a dar en Newton, que es la unidad de fuerza. Por más que haya hecho todas las transformaciones que haya hecho, siempre cuando yo reemplazo por las unidades, si yo estoy midiendo fuerza, las unidades que me tiene que dar es Dina, o me tiene que dar Newton, o me tiene que dar kilogramos fuerza, dependiendo en el sistema que yo trabaje. Como nosotros la potencia la trabajamos en el MKS, también la fuerza la trabajo en el MKS. No implica que cuando yo les dé una tarea, un trabajo práctico, se lo dé en otras unidades y ustedes tengan que usar la tablita, como decía Leo, lo que está en la tabla. Y ahí se van a acostumbrar. Esa tabla es muy útil porque van a ver que en todo lo que se estudia, lástima que no lo estuve en cuarto en física ni en tercero, ahora el tercero B y el cuarto B me tienen en física, todo esto hacemos todos los desarrollos y hacemos todos los problemas. Me sería más fácil que ustedes entendieran porque yo lo veo ya. Lo único que vi con ustedes fue esto en primer año, ¿cierto? La ecuación está de acá arriba. Sí. Claro, ya con los chicos que de tercero vemos todo. A tercero le estoy dando todo lo que es la parte cinemática y a cuarto le estoy dando todo lo que hemos arrancado con hidrostática, hidrodinámica y le voy a dar todo lo que es electrostática y electrodinámica. Y donde les enseño todas las ecuaciones y les amplío la tabla que tienen ustedes porque ponemos todas las unidades de presión y fuerza dinámica, ven el principio de Pascal, el de Arquímedes, el de Bernoulli, en todo lo que es la parte de fluidos, y después vemos todas las ecuaciones de campo eléctrico, tanto de electrostática, cuando un campo eléctrico en reposo, como electrodinámica, que es la corriente eléctrica, que ustedes también vieron conmigo en primer año la parte de la ideón y todo eso, pero ahora vemos toda la parte básica de la física que le da origen a eso. Mientras ustedes escriben, les voy diciendo, yo les voy a poner una tarea este fin de semana que es de energía mareo motriz, lo que vimos la otra clase, les voy a agregar los videos y sobre eso les voy a hacer algunas preguntas. Esa tarea, como siempre, la próxima clase no la voy a hacer muy larga, también la voy a hacer cortita, cuestión que las vayan presentando como han hecho ahora, que estuve viendo, está prácticamente el 100% de todas las tareas presentadas. La vemos el próximo jueves, la revisamos si hay alguna duda y después tienen hasta el jueves a última hora para completarla y poderla subir al campo. Así van llevando todas las tareas al día. Lo que es la práctica de esto va a ser para la otra semana. Es decir, que la semana que viene vamos a ver ejercicios de acá o vamos a ver resolución de algunos problemitas de generadores eólicos y esa la van a tener que presentar recién la otra semana. Es decir que esto con que tengan la tabla, con que tengan lo que van a escribir ahora, yo lo mismo les voy a abrir el PowerPoint una vez que lo corrija para que si no lo tienen, el de potencia del año pasado, porque no los va a dejar entrar al campus de cuarto, yo se los voy a volver a cargar ahora en quinto,
pero las ecuaciones anteriores de cálculo de potencia más esta, en un solo PowerPoint van a estar todas. Cuestión que si ustedes quieren bajar, bajan ese PowerPoint y ahí tienen todas las ecuaciones. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, Es la suma del Bueno. año pasado más esto que estoy explicando ahora. Voy a anotar para no olvidarme. ¿Alguien más entró a clase, chicos? Guzmán. ¿Barrio Nuevo está en clase? Había Barrio Sí, Nuevo. profe, se me cortó internet y volvió. Ah, se te cortó, sí. Y el otro que tenía problema era Pérez Fernando. ¿Entró? También tenía problema. Hay muchísimos problemas de internet. Yo tuve que suspender un parcial porque cuando lo fui a tomar a media capital de La Rioja no tenía internet. Profe, pero yo tengo internet para todo y me anda bien. Creo que es lo de Arnet. No, pero Internet para todo tuvo problema en un sector, no sé qué problema tiene. Viste que si es un sector es porque es el servidor de ellos que tiene problemas. Claro, depende de la zona. Depende de la zona. A mí me tocó, por ejemplo, que yo tenía la mitad que tenía y la mitad que no tenía. Y la mitad que tenía yo empecé a indagar y justamente le pregunté al papá de Leo y le pregunté a mi hijo porque más o menos están en la misma zona y los dos se les había cortado también. En ese momento estaban sin internet también. Es decir, que no me estaban mintiendo, porque también podía ser una jugada para no rendir el parcial. Pero no, ellos estaban sin internet también y les llegó como a las 7 y pico, ya no me dio tiempo de tomar el parcial. Bueno, yo ya esto después se lo paso a la preceptora de los presentes. La preceptora de ustedes es Lorena, ¿no? Sí, profe. A los chicos que han faltado, que no sé quiénes son, avísenle que esto va a estar cargado en todo esto va a estar, yo les voy a abrir, mañana les voy a abrir la unidad temática número 2 y van a tener cargado videos y van a tener enlace a mi página web y en mi página web tienen, no sé, debe haber 10 videos de energía eólica para que ustedes vean. Hay algunos que son muy parecidos, hay uno que es el que me gustaría que vieran, era el que es de principio de funcionamiento de un generador eólico, que es de alguna manera lo mismo que está en el apunte, el de la historia de un generador eólico, porque eso hace a la cultura general, entonces uno empieza a entender por qué las cosas cambian con el tiempo. ¿Se acuerdan cuando ustedes estuvieron en primero C y segundo C, ¿cierto? Algunos de ustedes. Sí, ¿Se acuerdan Sí. que cuando nosotros vimos o repasamos análisis en los tipos de procesos que utilizaba la tecnología? Uno de los procesos, el primero era el análisis, y dentro de los análisis había un análisis que se llamaba análisis histórico, que explicaba cómo iba evolucionando un mismo aparato a través del tiempo. Hay un video que yo se los voy a cargar para que ustedes lo vean, que dicen de dónde y cómo nacen los generadores eólicos. Y eso dura 5 minutos. Vale la pena verlo porque eso va armando mentalmente o en su estructura mental cultura general. Y a veces el hecho de que uno tenga una cultura general les ayuda en muchos casos a defenderse con algunas cosas en la vida. Entonces, me pareció interesante también que lo vean, es decir, no es para que se lo estudien ese video ni nada por el estilo, solamente como para que vean cómo nace y por qué. Y el video que les voy a pasar ahora en los minutitos que nos queda, es un video que hay una nueva generación, valga la redundancia, de generadores eólicos. Y se está trabajando para que, van a ver ustedes, cada casa tenga su propio generador eólico, pero en lugar de ser generadores eólicos de eje horizontal, son generadores eólicos de eje vertical, que los vimos nosotros el año pasado. Inclusive creo que con ustedes vimos un video
de un tambor de 200 litros que estaba cortado y se había transformado en un generador. Eso está cargado en cuarto, en quinto no está. Pero si ustedes entran a través del enlace que yo les voy a dejar, lo van a poder ver también en mi página web. ¿Terminaron de copiar esto, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, ahora esto vamos a... de tendencias tecnológicas constituyen la tecnología más extendida para captar la energía del viento y transformarla en electricidad. ¿Pero acaso es la única? En el vídeo de hoy vamos a conocer unos diseños alternativos que podrían cambiar por completo el concepto que tenemos de turbinas eólicas. El proyecto Vortex Blade trata de revolucionar por completo la industria de los aerogeneradores con un nuevo diseño sin palas ni engranajes que oscila en un diseño que ahorra tanto en costes de producción como de mantenimiento. La primera vez que vemos este sorprendente diseño, enseguida nos preguntamos ¿y cómo captura la energía del viento si no tiene palas? Básicamente, el aerogenerador sin palas consiste en un núcleo, que es una varilla elástica empotrada en el suelo sobre la que se fija un cilindro vertical, el mástil. ¿Y cómo aprovecha la energía eólica del viento? Pues lo hace por medio del fenómeno de aparición de vórtices llamado vortex shedding. Dicho fenómeno no es más que la aparición de unos remolinos etereales cuando el flujo del viento impacta contra la estructura del aerogenerador. Una vez que la frecuencia de estos remolinos o vórtices está lo suficientemente cerca de la frecuencia de oscilación natural del cilindro, este comienza a oscilar y entra en resonancia con el viento. De modo que el aerogenerador sin palas adquiere una energía mecánica que posteriormente es convertida en energía eléctrica por el alternador Vortex. Entonces, la clave del éxito de este diseño se encuentra en conseguir permanecer en resonancia con la velocidad del viento independientemente de su dirección en un rango amplio de velocidades. Por ello, la geometría del mástil está especialmente diseñada para adaptarse muy rápidamente a dichos cambios. Entre las ventajas de esta nueva tecnología destaca la ausencia de elementos mecánicos como engranajes, rodamientos, frenos que sufren un constante desgaste por fricción. Esto reduce la necesidad de mantenimiento y lubricantes. Otras ventajas muy importantes son su movimiento silencioso y su diseño inofensivo para las aves. Estas últimas características hacen que el generador Vortex sea la solución ideal para el mercado residencial y la energía distribuida, ya que se podría integrar fácilmente con otros sistemas de generación como los paneles solares. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de los generadores, que uno de los problemas que tenían los generadores eólicos era la afectación de la fauna, la flora y por último lo que sería contaminación auditiva? Si ustedes han tenido la oportunidad de estar cerca de un generador eólico, es bastante molesto el ruido del generador. Con este nuevo tipo, esto se está, fíjense que 2020, esto es toda una nueva generación de generadores que funcionan a partir del aire. La diferencia es que utilizan otro concepto, que es el concepto de resonancia. Es decir, la resonancia es cuando se llega a una frecuencia tal que el elemento ese que vibra tiene la misma frecuencia que el viento. Es cuando llega a la misma frecuencia que el viento, al estar vibrando, eso lo transforman en energía eléctrica. Es todo un nuevo mirada de los generadores eólicos. El proyecto está financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea para la investigación e innovación, lo que está permitiendo avanzar de manera significativa en el desarrollo de esta tecnología. Aunque por ahora los dispositivos Vortex todavía no han salido a la venta. Seguiremos muy de cerca sus avances. El segundo diseño que vamos a ver en este vídeo también es bastante peculiar. La naturaleza, desde tiempos inmemorables, ha inspirado al hombre en sus creaciones.
En este caso, el equipo de Tailwind ha creado una llamativa propuesta de turbina eólica que imita el movimiento de las alas del colibrí. El vuelo de los colibríes destaca por su alta velocidad y eficiencia, pues un colibrí es capaz de batir sus alas entre 55 y 75 veces por segundo, lo que le permite mantenerse en el aire usando una menor cantidad de energía. Así, las clásicas palas fueron sustituidas por alas batientes que emulan el movimiento de estos pájaros para convertir la energía cinética del viento en electricidad. Al igual que las turbinas Vortex, estas también están diseñadas principalmente para zonas residenciales, dado que son mucho más compactas y silenciosas. Cabe mencionar también que representan un menor riesgo para las aves. La turbina está fabricada en fibra de carbono y cada ala tiene una longitud de 1,6 metros, por lo que necesitará una zona de menos de 4 metros para su operación. La energía que podría generar es de 1 kilovatio. Por ahora es un prototipo que está siendo sometido a distintas pruebas, pero sus creadores aseguran que los resultados iniciales en cuanto a la eficiencia energética, comportamiento aerodinámico y resistencia del material son muy prometedores. Seguimos con proyectos que se centran en la creación de energía eléctrica en entornos urbanos. En este caso se trata de una turbina eólica con la apariencia de un árbol. La empresa detrás de este proyecto es la francesa New World Wind, que ha diseñado un árbol artificial cuyas hojas son en realidad turbinas que pueden llegar a generar energía con vientos desde los 2 metros por segundo, pudiendo Este tipo de movimiento, ¿dónde ustedes lo han visto en la ciudad? En la ruta, cerca del tiburón. Puede En el ser que tiburón ruta enfrente. Exacto. frente al tiburón. Ustedes fíjense, cuando yo lo vi a eso que habían puesto, dije, qué buena idea para generar energía, porque estaban andando permanente, vieron que andaban prácticamente permanente, giraban. Y fíjense que sin querer, Más o buscando, menos lo de permanente, ¿eh? Yo paso todos los días por ahí. Yo he pasado todos los días por ahí por la escuela y no estaba girando permanentemente. pero lo que Una, pasa dos es que cucharas. lo que pasa es que depende de los ángulos, pero vos eso lo podés rotar, eso estaba fijo. Es decir, vos podés ir rotando y buscando como la veleta de un generador eólico de los otros, podés ir buscando el sentido del viento. Pero lo que te quiero decir, que eso estaba como adorno, esto estoy seguro que ni lo habían visto esto, pero fíjate que tiene mucho parecido con este nuevo tipo de generador. Por ejemplo, acá en Sanagasta, este tipo de generador funcionaría. Nosotros en Sanagasta prácticamente tenemos muchas horas al día viento. En estos días se ha calmado, pero lo puede decir Bisotti, que vive en Sanagasta, o por lo menos vivía, que todos los días acá tenemos viento y a determinada altura hay viento permanente. Esto sería una muy buena forma de generar. Estos son todos proyectos, pero me pareció interesante que ustedes lo vieran porque es como que se está empezando a buscar utilizar la misma energía del viento, pero no con las formas típicas de los generadores eólicos, sino con nuevas formas de generadores eólicos. Eólico porque utiliza el dios del viento, Eolo, de ahí viene eólico, es decir, utiliza la energía del viento. Pero fíjense que los principios o las formas de funcionamiento son distintas. velocidades. Cada hoja de casi 1 metro de largo está constituida de plástico ligero tratado con una resina que lo protege de condiciones climáticas adversas como la humedad o la sal. Ahora mismo en la página de New World Wind están a la venta 3 tipos de árboles que además son personalizables. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Profe, Los precios varían desde los 10. ¿puedo poner Sí. pausa? Me Sí. quedé pensando en lo que dijo de las cucharas, que es el hecho de que también este viento viene con tierra. Sí. Eso va a hacer que las astas sean más lentas o algo así. Y el desgaste también. Y el desgaste también. Por eso te digo, estos son todos, por eso sí se llaman innovaciones tecnológicas, son todos estudios que se están haciendo. A lo mejor posiblemente este u otros sean imposibles de utilizar. Yo, por ejemplo, veía recién el del picaflor y me pareció bastante interesante.
Lo que sí yo le veo mucho movimiento, vieron de donde salen lo que serían las alas, o las aspas, de donde salen, que sería de donde nacen las alas del picaflor, tiene mucho movimiento y no es un movimiento de rotación en un solo sentido, sino que si yo lo transformara en vectores, son varios vectores en distintas direcciones y sentidos, lo cual implicaría que el sistema de sustentación de esas alas no es tan fácil, es bastante complicado. Por eso son innovaciones, son cosas que se están probando. A lo mejor para potencias pequeñas pueden llegar a funcionar, a lo mejor para potencias elevadas no. Vamos a tener que seguir utilizando los aerogeneradores tradicionales, ¿no? Por eso esto se lo doy, son cosas que, o equipos que se están estudiando, que se están viendo a ver si funcionan, no funcionan, qué problemas tienen. Por ejemplo, lo que vos estás diciendo, en una zona donde hay viento pero con mucha tierra, el desgaste de este tipo sería muy grande, los desgastes, por ejemplo, y la acumulación, porque la tierra que te trae el viento en algo que pega permanentemente y dependiendo de la forma, vos viste que se va acumulando. Si se acumula, genera un peso adicional. ¿Qué hace ese peso adicional en esas aspitas, como ustedes le quieran llamar, a estas hojas? Y eso está en estudio, ¿no? 500 euros por un árbol que genera 4,2 kilovatios de potencia hasta los casi 50.000 euros por 10,8 kilovatios de potencia. Sin duda es una alternativa atractiva, aunque eso sí, por ahora sigue siendo bastante cara. La turbina que vamos a conocer a continuación revoluciona la apariencia y el funcionamiento de las clásicas microturbinas. Ganadora del premio James Dyson del Reino Unido en 2018, es una microturbina esférica que puede capturar el viento de todas las direcciones. La turbina, o wind, está pensada para su instalación en las ciudades, donde el viento atrapado entre los edificios es muy impredecible y aleatorio. El pequeño dispositivo consta de una esfera de 25 centímetros de diámetro con bocas colocadas sobre un eje fijo que es capaz de aprovechar los vientos horizontales y verticales. Sus creadores sueñan con conseguir que en unos 5 años su pequeña turbina sea instalada ampliamente en edificios, mientras que los diseños que hemos visto hasta ahora principalmente han sido pensados para su uso en zonas residenciales. La última alternativa que vamos a ver hoy está diseñada para ser utilizada en espacios abiertos. Como la velocidad del viento depende de la altura, los aerogeneradores convencionales de 3 palas son cada vez más altos. Pero ¿por qué limitarnos a estructuras fijadas en el suelo si podemos crear un aerogenerador aéreo? Pues de esto trata Altaeros, una plataforma aerostática que contiene en su interior una turbina eólica. Gracias a su diseño puede elevarse a unos 600 metros del suelo, donde las fuerzas del viento son entre 5 y 8 veces superiores que la superficie. El diseño de la carcasa de helio permite que la estructura se alinee con la dirección del viento y éste sea canalizado a través de su interior directamente hacia la turbina. La estructura de la turbina aérea se estabiliza en el aire mediante un sistema de correas de fijación que se conectan a la base terrestre. Altaeros podría proporcionar energía renovable, cobertura de datos y servicios de telefonía móvil en áreas remotas o en zonas que han sufrido catástrofes naturales. Por ahora se encuentra en fase experimental. Y estas han sido solo algunas alternativas. Bueno, chicos, esto era solamente como para presentarles que hay estudios e innovaciones tecnológicas de nuevos generadores eólicos, que como ustedes han visto es bastante variado y tiene su problema. Por ejemplo, ese último que vimos es complicado porque en una zona donde el viento cambia permanentemente, ese grande no se podría utilizar, por ejemplo. En cambio, los chiquititos, los esféricos anteriores, por ejemplo, sería una alternativa. Por ejemplo, ahí en el Tiburón, que vos decías que no andan permanentes, a lo mejor probando esos, ahí sí andarían, porque ¿cuál es el problema? Que acá en La Rioja nos cambia el viento, la dirección, las alturas,
Entonces a lo mejor ese sí podría andar. Esto es solamente para presentarles que no solamente existen los que nosotros vamos a ver, que son los típicos, probados y que se están utilizando, sino que se está avanzando el nuevo diseño de generadores eólicos, de nuevas formas, tipos, tamaños. Fíjense que estos son de eje vertical los que quedaron en la pantalla, pero hemos visto que hay de ejes horizontales, como el último, es de eje horizontal. Yo cuando lo veía que se eleva, diría, ¿cómo hacen para sostenerlo si el viento aumenta o es un lugar donde el viento fluctúa mucho? Sería bastante imposible tenerlo estabilizado a ese generador. Entonces a lo mejor sería para colocar en un lugar donde siempre corre el mismo viento a la misma hora y en el mismo lugar, y no tienen ni tornados, ni vientos muy fuertes, ni muy leves. Es decir que me parece que cada uno de estos nuevos aerogeneradores están acotados a un determinado uso, nada más. Pero bueno, son nuevas innovaciones que hay en generadores eólicos. Bueno, chicos, espero que les haya sido entretenida esta clase y nos estamos viendo en la próxima clase.